Javier, en una nave abandonada de Nueva York, no sé si parecida a esta, empieza todo. Sí, empieza todo. Yo creo que muy parecida. Yo creo que casi me la imaginaba de este estilo cuando la estaba escribiendo. Y sí, empieza todo. Empieza en un lugar como este, aparece en las afueras de Nueva York, a las afueras de Nueva York, una chica crucificada en un lugar tan tétrico y tan siniestro como este. Y a raíz de ahí empieza esa investigación para descubrir qué pasó con ella y mucho más. Hay que decir por eso, de entrada, que El juego del alma, tu nueva novela, no es la segunda parte de La chica de nieve. Lo digo porque se pueden leer Sí. absolutamente de manera independiente. Sí, lo puedes leer de manera independiente. Me gusta continuar los personajes anteriores y es lo que ocurre. Son personajes que ya conocemos de La chica de nieve, pero que en esta historia los conocemos como en su propia burbuja dramática, ¿no? Por así decirlo, y está conectada, obviamente, la historia con la evolución de que sufrieron en la anterior historia, pero te la puedes leer en cualquier orden, ¿no? Te puedes tomar La chica de nieve como si fuese una precuela y El juego del alma una novela independiente. Para los lectores que no leyeron La chica de nieve, ¿quién es Miren? Miren Triggs es una periodista de investigación que es muy particular porque ella trabaja en el Manhattan Press, es como el periódico de referencia, pero en El juego del alma la conocemos después de que ha publicado un libro que se llama La chica nieve, en el que ella relataba una búsqueda, ¿no? Y a raíz de ese libro ella se convierte como en una autora de éxito, ¿no? Su libro tiene muchísima repercusión y de repente se encuentra arrastrada a un mundo que no es el de ella, no es el del periodismo, es el de las presentaciones de libros, es el de la promoción y se siente muy perdida porque no es exactamente lo que a ella le llena, ¿no? Que es buscar, investigar y descubrir la verdad. ¿Y quién es Ben Miller? Ben Miller es el jefe de la unidad de desaparecidos del FBI y es el encargado de buscar a Alison Hernández durante la semana previa al inicio de la novela, ¿no? Que es la chica que aparece crucificada. Y conocemos de él que es una persona que está a punto de jubilarse, es un inspector ya un poco más cansado, un poco más destrozado por esa vida llena de dolor y drama. Y vamos conociendo pinceladas de él, de su pasado y de por qué se incorporó a la unidad de desaparecidos. Y el último, Jim Schmoer. Jim Schmoer es el profesor que conocemos de La chica de nieve. Es un profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, que también aparece en La chica de nieve. Y es una especie de mentor de Miren, es el ideal del periodismo, representa lo que debería ser el periodismo, ¿no? Tiene esa visión del periodismo independiente, el periodismo con garra, con fuerza, ese de contrastarlo todo, la verdad por encima de todo, pero que igualmente se siente, a pesar de ser profesor, se siente aplastado un poco por el mundo, ¿no? En el sentido de que él tiene un pequeño podcast y siente la presión encima del poder, ¿no? Él no puede hablar de todo lo que quiere porque justo de lo que quiere hablar es benefactor de la universidad donde él da clase. Ya sé que es difícil explicar El juego del alma porque hay que evitar destripar nada, pero vamos a ver, tenemos a Miren, que ha publicado un libro como nos comentabas. Tenemos a Miren, ha escrito el libro de lo que ocurrió en el pasado, está teniendo mucho éxito y durante la presentación ahí pasa algo, alguien le deja algo. Sí, en una de esas presentaciones que hay muchísima gente alrededor, alguien le deja un sobre la mesa y ella no sabe quién ha sido, ¿no? Y en ese sobre aparece una invitación, una frase simple que es ¿quieres jugar? Y ella lo abre, es más, pensando que es un fan, alguien con un amor platónico, este tipo de mensajes que también se reciben. Y de repente cuando lo abre encuentra esa fotografía de Gina Pebbles, que es una chica que desapareció 9 años antes y ella está amordazada en el interior de una furgoneta y no se sabe qué ha pasado con ella, ¿no? Y ella deberá enfrentarse a una pregunta muy simple, ¿no? Es ¿quién le envía ese sobre? Y sobre todo, ¿por qué? Y como tú no te conformas solo con eso, al mismo tiempo, su mentor Jim también recibe otro mensaje. Sí, su mentor recibe a través de Twitter una fotografía de un perfil anónimo en el que vemos cómo se crucifica a una chica. Parece que es un grupo de gente, todo borroso, una imagen oscura, en el que parece que se está crucificando a una chica, ¿no? Y pronto descubrimos que es Alison Hernández, que es la que arranca la novela, pero tenemos que saber si ambos casos están conectados y por qué. Ya sé que no podemos hacer spoiler, pero entra en juego también Ben Miller, el agente del FBI, y estas subtramas podemos decir que van a converger
en un colegio religioso. Sí, parece que nada está conectado al inicio, luego vamos poco a poco viendo cómo ambos casos tienen un tinte religioso. Vamos viendo cómo Gina estudiaba en un centro religioso que que es el Instituto Malo. Es un centro privado, muy hermético, con un reverendo que es muy implacable, muy cerrado, pero también que parece que quiere ayudar, pero vemos cómo es reacio a hablar claramente. Y Jim encuentra, a raíz del caso de Alison Hernández, que aparece crucificada y que además es una alumna que estudia en ese centro, vemos como ambas historias sí o sí tienen que estar conectadas, o parece que lo están. ¿Qué te pasa a ti con Nueva York? ¿Has vivido allí? Porque parece que la conozcas, porque está ahí, es un personaje más también. La disfruto mucho. He ido más de turista que de otra cosa, pero yo, por ejemplo, en La chica de nieve, el juego del alma, que era como comparten personajes, obviamente no me los puedo cambiar, ¿no?, de continente, yo quería tratar el mundo del periodismo, ¿no? Y en el caso de La chica de nieve empezó más por ese referente que era muy identificable, ¿no?, que era el New York Times como el periódico insignia de la verdad, ¿no?, y de contrastar y del buen periodismo, y luego en contraposición a lo que muchas veces vemos aquí, ¿no?, que es este sesgo ideológico de todos los medios y que te tienes que informar de 5 periódicos distintos para saber qué está pasando. Sobre Nueva York se han escrito innumerables novelas. Algunas nos han marcado tanto que es imposible no ver a sus protagonistas, con nombre y apellido, por estas calles, plazas y avenidas. Grabado en nuestra memoria está Daniel Quinn, ese escritorzuelo de novela negra que decide adoptar la identidad de un detective llamado Paul Auster y recorrer así la ciudad de cristal. Holly Golightly se mueve por ambientes sofisticados de Nueva York, entre cócteles y clubes de moda, pero lo suyo solo es apariencia. En realidad, vive con pocos recursos y por eso sueña con un desayuno en Tiffany's. La vida social no es precisamente el fuerte de Holden Caulfield, un joven inadaptado que, entre otras cosas, se obsesiona por saber a dónde se van los patos de Central Park en invierno y que se convertirá en el guardián entre el centeno. Quien también vigila con obsesión todos los movimientos de su enamorada es Jay Gatsby. Este joven millonario vive en la ciudad ficticia de West Egg, claramente inspirada en Nueva York, y pasea un misterio que lo convertirá en la leyenda de El Gran Gatsby. Y cuando cae la noche aparecen los monstruos. Y Nueva York también los tiene. ¿Cómo olvidar a ese elegante e impecable Patrick Bateman, que no es otro que el American Psycho? El otro día vi el anuncio de Times Square en uno de esos paneles gigantes con el juego del alma. ¿Y eso? Bueno, la verdad que es un sueño, ¿no? El juego del alma ahora se lanza allí, el 11 de mayo se lanzó allí, y la verdad que es un sueño, ¿no?, ver cómo algo que yo he escrito desde mi casa, ¿no?, en Málaga, ¿no?, que es de repente llega a todo el planeta, ¿no?, y va a ser un lanzamiento allí en Estados Unidos para ver para el público hispanohablante allí en Estados Unidos. La verdad que ilusiona mucho, ¿eh? El verte allí en grande, en el centro neurálgico de la publicidad mundial, y sobre todo porque también es como devolver a su hogar a los personajes, ¿no?, porque están ambientados allí al final, y es como una especie de que parecía inevitable, ¿no?, que volvieran allí. Has vendido ya más de 1 millón de ejemplares de tus libros, te han publicado en más de 60 países. ¿Cómo es tu relación con el periodismo cultural de este país y con la crítica literaria ahora que eres un autor de mucho éxito? Bueno, yo he pasado por un poco por todas las fases, ¿no? Yo recuerdo el boom inicial en el que yo empezaba a vender muchísimo y no comprendía, ¿no?, que no salir en el periodismo cultural. Y luego, durante un tiempo, era como un poco de frustración. Decía, ostras, no se está hablando de los libros que la gente está leyendo, ¿no? Pero poco a poco sí es verdad que he notado una cierta mayor curiosidad por el fenómeno que está pasando. Yo creo que la crítica cultural se está acercando un poco más a qué es lo que lee la gente y por qué, intentando también comprender esa diferencia, ¿no?, que siempre ha habido. Y no solo eso, sino que ese espacio que luego se dedican a otro tipo de libros que a lo mejor son más minoritarios, yo me alegro, ¿no?, porque al final sin esos espacios no tendrían esa repercusión, a lo mejor no encontrarían esos lectores que son más difíciles de encontrar. Y ahora que ya has publicado varias novelas, que has tenido la oportunidad de hablar con muchos de tus lectores, ¿ya tienes una idea más o menos clara
de cuáles son las claves del éxito? A ver, yo creo que es una evolución, ¿no? Yo creo que el éxito explosivo fue con El día que se perdió la cordura, Sí. y yo creo que fue como un cambio del thriller que se hacía entonces. Es verdad que el thriller tiene muchísima tradición en España, pero la estructura tan original que presenté con El día que se perdió la cordura fue muy sorpresiva para todo el mundo. Fue coger las 3 líneas temporales, 3 narradores distintos y tirarlo sobre la mesa y desordenarlo todo, ¿no? Y eso como que cambió, fue como muy sorpresa y a la gente le sorprendió mucho. Y luego a raíz de eso, sí es verdad que yo he ido asentando un estilo propio, intentando que sea propio al menos, que es tramas que prácticamente en el primer párrafo estés completamente enganchado, que no sepas qué va a pasar y sobre todo muchísimos giros continuos dentro de la trama. ¿Qué es eso del chico del tren que he leído por alguna entrevista del pasado? Bueno, El chico del tren tiene una historia bonita detrás. Es que yo empecé, mi primera novela la escribí así. Yo empecé escribiendo relato corto, ¿no?, de adolescente, pero mi primera novela la escribí en un momento en el que no tenía nada de tiempo, absolutamente nada de tiempo para escribir. Yo era consultor de finanzas y me dedicaba, tenía un trayecto de tren de 48 minutos de ida y de vuelta de casa al trabajo, de Fuengirola a Málaga. Y era el único momento que tenía para mí, para no hacer nada en realidad, y lo aprovechaba, lo disfrutaba para hacer lo que me apasionaba, que era escribir. Y escribí El día que se perdió la cordura en ese tren de cercanías. Y a raíz de eso me cambió mucho. Por eso se me ha quedado esa palabrilla del chico del tren, y además uniendo mucho con la novela de Paula Hawkins, que justo fue en aquella época, ¿no? Es verdad. Sí. Corrígeme si me equivoco, pero creo que esa primera novela que tú escribiste en el tren, no sé si fue rechazada por alguna editorial, al final tomaste la determinación de autoeditártelo tú, la novela ya funcionó. E imagino que luego han sido los de las editoriales convencionales que no te querían los que han venido a buscarte. Fue más o menos así. Yo creo que no fue que no me quisieran, fue que no, fíjate, me sentí como ignorado. Mandas el manuscrito y de repente no te responde nadie, ¿no? Y fue así. Yo es verdad que tampoco conocía mucho el mundo editorial y solo mandé cuatro ejemplares a 4 editoriales importantes y una de ellas tuvo la cortesía de mandarme un mail diciéndome muchas gracias, te responderemos en un año. Y dije, pues, digo, yo no tengo necesidad, yo tengo mi trabajo, no aspiro a escribir, simplemente digo, bueno, pues la subo yo a Amazon, que fue a una plataforma online, y que la gente, si alguien la quiere leer, que la lea, aviso a mi grupo de amigos para que la lea, y de repente sucedió esa locura, ¿no? Y es verdad que a raíz del éxito ese empecé ya a recibir muchos emails de editoriales preguntando, agentes literarios también. ¿Cómo es que no nos has mandado nada a nosotros? ¿Por qué no nos lo has mandado? Digo, mira, te lo mandé. Oye, ¿cómo haces para que no se te suba el éxito a la cabeza? ¿Tienes alguna estrategia? Bueno, tengo el mejor pilar que puede tener uno, que es una abuela maravillosa, que te asienta los pies en el suelo. Además, eso está bien. Pasó una cosa muy curiosa. Yo tuve un San Jordi espectacular en 2019, firmé 1000 y pico libros. Luego al día siguiente me invitaron a la Casa Real, era la entrega del Premio Cervantes y invitaron a muchos autores y estuve allí rodeado de autores a los que admiro muchísimo. Y después de eso volví en tren con Dolores Redondo, una autora que encima admiro muchísimo, 3 horas hablando de novela negra y tal. Y cuando llegué a casa se lo conté a mi familia, ¿no?, que estaba allí mi abuela y estaban mis padres y tal. Se lo conté todo lo que había pasado ese fin de semana y me preguntaron, y yo dije, bueno, me ha pasado todo esto. Y mi abuela dijo, sí, todo eso está muy bien, ¿pero tú has cenado? Y dije, pues no, abuela, y la verdad que maravilloso. Claro, con una abuela así no me extraña que controles mejor el éxito.